En la historia de la humanidad existen muchas narraciones fascinantes sobre dioses y deidades que encarnan las fuerzas de la naturaleza, los aspectos espirituales de la vida e incluso los estados emocionales de las personas. Pero entre todas estas deidades, hay una que se remonta a los tiempos más antiguos, cuando las primeras civilizaciones apenas comenzaban a surgir. Es conocido como uno de los dioses más antiguos en la historia escrita, y su presencia aún impacta en el mundo de hoy. ¿Quién es él? ¿Cuáles son sus atributos y por qué su culto sigue siendo relevante incluso en la actualidad? El origen del dios más antiguo. Este dios surgió en las profundidades del tiempo, en una era en la que aún no existían las grandes civilizaciones ni las complejas estructuras sociales y políticas que conocemos hoy. Su imagen aparece por primera vez en las tablillas de arcilla de los sumerios, consideradas las primeras muestras de escritura en la historia de la humanidad. Los sumerios, que habitaban en la región de Mesopotamia, actualmente Irak, desarrollaron una de las primeras culturas complejas, y en sus creencias religiosas, este dios ocupaba un lugar de honor. Era venerado como el creador, el protector y la fuerza primordial que sostenía el orden del cosmos. Los registros antiguos describen a este dios como una deidad de gran sabiduría y poder, capaz de dominar tanto los elementos naturales como las fuerzas invisibles que influían en la vida de las personas. En sus primeras representaciones, se le muestra con símbolos de autoridad y dominio, tales como un cetro o un trono elevado, reflejando su papel como soberano de todas las cosas. Para los antiguos habitantes de la región, su presencia era esencial para mantener la armonía y el equilibrio en el mundo. Además, el culto a este dios estaba profundamente arraigado en las prácticas diarias de la comunidad. Los sacerdotes sumerios, quienes actuaban como intermediarios entre el dios y el pueblo, realizaban rituales y ofrendas en su honor, creyendo que así aseguraban la protección y prosperidad de la sociedad. Estos rituales incluían sacrificios de alimentos, ceremonias solemnes y cánticos de alabanzas que resonaban en los templos, construidos específicamente para honrar a esta poderosa deidad. En estos templos se encontraba una estatua o símbolo del dios, donde los fieles acudían para pedir sus bendiciones y mostrar su respeto. Con el tiempo, la figura de este dios trascendió la cultura sumeria y comenzó a ser adoptada, aunque bajo diferentes nombres y características, por otras civilizaciones vecinas. La influencia de su imagen era tan fuerte que pueblos como los acadios, babilonios y asirios también lo incluyeron en sus panteones, adaptando sus atributos a sus propias tradiciones y cosmovisiones. De esta manera, el dios original de los sumerios se convirtió en una figura universal, cuya influencia perduró a través de los siglos y cuyo culto se extendió a lo largo de toda la región de Mesopotamia. Así, el origen de este dios más antiguo no solo es un recordatorio de la riqueza cultural y espiritual de las primeras civilizaciones, sino también un testimonio de cómo las ideas y creencias pueden perdurar y evolucionar a lo largo del tiempo, transmitiéndose de generación en generación. El rol del dios en la cultura y la religión. Este dios no era simplemente una representación de las fuerzas de la naturaleza o una abstracción simbólica. Era una figura central en la vida religiosa y cultural de los pueblos antiguos. En la civilización sumeria y en las culturas que posteriormente adoptaron su culto, este dios era considerado el protector de la humanidad, el guardián de la justicia y el equilibrio, y el padre de todos los seres. Su influencia se extendía a todos los aspectos de la vida cotidiana, desde las cosechas y el clima hasta la paz en la comunidad y el bienestar personal de cada individuo. En las ciudades donde su culto predominaba, como Uruk, Ur y Eridu, se erigieron templos monumentales dedicados a este dios. Estos templos, conocidos como zigurat, eran centros de actividad religiosa, social y económica. No solo servían como lugares de adoración,
sino también como espacios donde se impartían enseñanzas morales y espirituales, se celebraban festividades y se realizaban actos de justicia en nombre del Dios. Los sacerdotes, que eran considerados los representantes de este Dios en la tierra, desempeñaban un papel fundamental en la comunidad, ya que además de liderar los rituales, también actuaban como consejeros y mediadores en los conflictos de la población. Este Dios también era visto como el dispensador de la justicia divina, encargado de mantener el orden en el universo. La gente creía que, a través de él, se establecían las leyes que gobernaban tanto a los humanos como a los seres sobrenaturales. De esta manera, su figura se convertía en un modelo a seguir y una autoridad a la cual respetar. Las leyes y códigos de conducta que surgieron en estas culturas muchas veces llevaban su influencia, siendo vistas no solo como normas sociales, sino como mandatos sagrados destinados a preservar la armonía entre los hombres y el cosmos. Además, la adoración a este Dios incluía una serie de ritos y ofrendas cuidadosamente orquestados que marcaban los momentos más importantes del año, como las cosechas, las lluvias y los ciclos lunares. Cada ritual tenía un propósito específico y una estructura detallada. Los sacerdotes preparaban altares decorados con símbolos sagrados y recitaban oraciones en lengua sumeria para invocar la presencia y el favor del Dios. Los devotos ofrecían alimentos, incienso y otros bienes de valor, confiando en que estas ofrendas asegurarían la protección del Dios y sus bendiciones sobre la comunidad. A lo largo del año, se celebraban grandes festividades en su honor, en las que todo el pueblo participaba. Estas festividades eran ocasiones de alegría y reflexión, en las que se recordaba la grandeza del Dios y se reforzaban los lazos entre los miembros de la comunidad. A menudo, durante estos eventos, los sacerdotes narraban las historias y hazañas del Dios, recordando a todos los presentes su poder y su benevolencia. Estos relatos, transmitidos de generación en generación, ayudaban a fortalecer la identidad cultural y a perpetuar los valores y enseñanzas que el Dios representaba. En resumen, el rol de este Dios en la cultura y la religión de los antiguos pueblos no solo se limitaba a ser una figura de adoración. Era el pilar que sostenía la moral, la justicia y el orden social. Su influencia era tan profunda que modelaba la forma en que la gente vivía, pensaba y se relacionaba con el mundo. Su presencia era una constante en cada aspecto de la vida. Una guía espiritual y moral que inspiraba respeto, temor y amor, y cuyo impacto sigue siendo recordado hasta nuestros días. Mitos y leyendas sobre el Dios más antiguo. Las historias y mitos sobre este Dios han sido transmitidos a lo largo de milenios, y muchos de ellos forman la base de las creencias religiosas y mitológicas de las primeras civilizaciones. Este Dios, en los relatos de los antiguos sumerios y sus sucesores, era un héroe y protector, un guerrero que luchaba contra las fuerzas del caos para establecer el orden en el universo. Los mitos sobre su poder y sus hazañas eran relatos épicos que inspiraban tanto respeto como asombro, y cada historia tenía una enseñanza moral o espiritual que buscaba guiar a la humanidad en el camino correcto. Uno de los mitos más famosos sobre este Dios describe su batalla contra el caos primordial, una entidad desbordante de destrucción que amenazaba con desestabilizar el orden del mundo. En esta historia, el Dios se enfrenta a una bestia monstruosa, representante de las fuerzas oscuras y descontroladas que existían antes de la creación. Según el mito, la lucha fue feroz y devastadora, sacudiendo los cimientos de la tierra y el cielo. Al final, el Dios triunfó, sometiendo a la bestia y transformando su cuerpo en los elementos que componen el universo: la tierra, el agua, el aire y el fuego. Esta victoria simbolizaba la capacidad de este Dios para mantener el equilibrio y la armonía en el cosmos, convirtiéndose en el garante de la estabilidad y la paz en el mundo. Otro mito popular relata cómo este Dios enseñó a la humanidad el arte de la agricultura y la escritura.
dotándolos de las herramientas necesarias para desarrollar una civilización. En esta historia, los humanos, inicialmente ignorantes y salvajes, recibieron de este Dios el conocimiento para cultivar la tierra, construir ciudades y comunicarse entre sí a través de símbolos escritos. Se dice que el Dios descendió a la tierra y guió a los primeros líderes y sabios, revelándoles los secretos de la naturaleza y los principios de la organización social. Esta enseñanza fue vista como un acto de amor y compasión hacia los humanos, elevándolos de su estado primitivo y dándoles la posibilidad de prosperar y evolucionar. A partir de este mito, el Dios fue venerado no solo como un guerrero, sino también como un maestro y un guía espiritual. También existe un mito en el cual este Dios desciende al inframundo para rescatar a un ser querido o una figura importante. Un acto de valentía y sacrificio que simboliza la compasión y la misericordia. En esta historia, el Dios se aventura en el reino de las sombras, enfrentándose a los guardianes y peligros que protegen la entrada al mundo de los muertos. Con su astucia y poder, el Dios logra superar los obstáculos y finalmente rescatar al alma que había sido atrapada. Este mito era interpretado como una alegoría de la vida y la muerte, y un recordatorio de que incluso el Dios más poderoso tenía que enfrentarse a la realidad de la mortalidad. Sin embargo, su victoria sobre el inframundo simbolizaba la esperanza de que, a través de la fe y el coraje, se podía trascender las limitaciones de la vida terrenal. Además de estos mitos, existen muchas otras historias que relatan los actos heroicos y los gestos de bondad de este Dios hacia los humanos. Algunos lo presentan como el juez supremo que decide el destino de las almas después de la muerte, mientras que otros lo describen como el protector de los viajeros, los agricultores y los comerciantes. En cada una de estas historias, el Dios demostraba ser una figura completa, con la capacidad de ser tanto temible como benevolente, tanto severo como compasivo. Los mitos lo pintaban como un ser lleno de paradojas, capaz de destruir pero también de crear, de castigar pero también de perdonar. Los relatos sobre este Dios no solo tenían un valor religioso, sino también cultural y social. A través de ellos, las personas aprendían lecciones importantes sobre el respeto a las leyes, la importancia de la cooperación y el valor del sacrificio personal. Cada historia contenía símbolos y metáforas que ayudaban a los antiguos a comprender mejor el mundo que los rodeaba y su lugar en él. En una época en la que las ciencias aún no existían como las conocemos hoy, estos mitos cumplían la función de explicar los fenómenos naturales y los misterios de la existencia humana. En resumen, los mitos y leyendas sobre este Dios no solo narraban sus actos heroicos y su poder, sino que también reflejaban los valores y creencias de las sociedades antiguas. A través de estos relatos, los pueblos buscaban comprender el universo, encontrar consuelo en momentos de dificultad y construir una identidad colectiva basada en la admiración y respeto hacia una figura divina que, aún en nuestros días, sigue fascinando a quienes exploran su historia. La influencia del Dios en otras culturas. La influencia de este Dios no se limitó únicamente a la civilización sumeria o a los pueblos de Mesopotamia. Con el paso del tiempo, su imagen y sus atributos se expandieron a otras culturas, adaptándose y transformándose en nuevas deidades que compartían características similares. Este proceso de difusión cultural permitió que el Dios adoptara diversos nombres y aspectos en diferentes sociedades, convirtiéndose en una figura de relevancia no solo en su cultura de origen, sino también en las civilizaciones vecinas e incluso en culturas más lejanas, en el caso de los acadios y babilonios, civilizaciones que sucedieron a los sumerios en Mesopotamia. Este Dios fue incorporado en sus propios panteones, adquiriendo un papel destacado en sus mitologías. Aunque recibía un nombre diferente, su esencia y sus poderes se mantenían casi intactos. En estas culturas, el Dios seguía siendo visto como el protector de la humanidad y el guardián del orden,
a menudo relacionado con la justicia y la autoridad. De esta manera, el dios sumerio se transformó en una deidad universal en Mesopotamia, adaptándose a las costumbres y necesidades espirituales de cada sociedad. La influencia de este dios también llegó a las civilizaciones situadas más al oeste, como los hititas y los cananeos. En estas culturas, fue reinterpretado como un dios de la guerra y del trueno. Un ser poderoso que dominaba las fuerzas naturales y al que se le rendía culto para asegurar victorias en la batalla y protección en tiempos de crisis. En algunos casos, se fusionó con deidades locales, lo que dio lugar a la creación de nuevos mitos y leyendas. Estas adaptaciones mostraban la capacidad de la imagen de este dios para adaptarse a diferentes entornos culturales, conservando su esencia pero adquiriendo nuevos significados. En Egipto, aunque no se adoptó directamente a este dios en el panteón, su influencia se puede observar en algunas deidades egipcias que compartían atributos similares. Los egipcios veneraban a dioses que también encarnaban el poder, la sabiduría y el control sobre el orden cósmico. Y se cree que la interacción cultural entre Egipto y Mesopotamia pudo haber contribuido a la creación de figuras divinas con características semejantes. Esto refuerza la idea de que la influencia del dios sumerio se extendió más allá de los límites geográficos de Mesopotamia, impactando incluso en las creencias y prácticas religiosas de las potencias vecinas. En el Imperio Persa, que siglos después dominó gran parte del Medio Oriente, se encontraron vestigios de creencias que parecían derivar de la figura de este dios. En la religión persa, ciertas divinidades adquirieron características de justicia y protección similares, aunque adaptadas al contexto cultural y espiritual de Persia. Esto muestra cómo la figura de este dios, con su simbolismo de equilibrio y autoridad, dejó una huella en la formación de panteones en distintas épocas y lugares, trascendiendo su origen y convirtiéndose en una figura que inspiraba respeto y devoción. A medida que la civilización griega comenzó a desarrollarse y a expandir sus contactos comerciales y culturales con el Oriente Próximo, algunos mitos y leyendas sobre este dios llegaron a influir en las creencias griegas. Aunque los dioses griegos tenían su propia identidad y sistema de creencias, es posible que ciertos rasgos de este dios mesopotámico inspiraran la creación de deidades griegas, especialmente aquellas asociadas con el orden y la justicia, como Zeus y Cronos. Los griegos absorbieron y reinterpretaron elementos de las culturas orientales, y es probable que la figura de este dios jugara un papel indirecto en la mitología griega. Incluso en épocas posteriores, cuando el Imperio Romano se convirtió en la potencia dominante en el Mediterráneo y Oriente Próximo, las ideas y creencias sobre este dios aún resonaban en el pensamiento romano. Los romanos, que tenían una gran habilidad para integrar y asimilar las creencias de los pueblos que conquistaban, adoptaron muchas de las deidades orientales, fusionándolas con sus propias tradiciones. Así, aunque el nombre y los detalles específicos del dios sumerio se desvanecieron con el tiempo, su esencia permaneció viva en la religión y la cultura romanas. En conclusión, la influencia de este dios fue vasta y profunda, extendiéndose mucho más allá de las fronteras de su cultura de origen. A través de la interacción, el comercio y la conquista, su imagen fue adaptada y transformada en múltiples culturas, reflejando una poderosa y duradera huella en el desarrollo espiritual de la humanidad. Su capacidad para trascender barreras culturales demuestra su importancia universal y el impacto que tuvo en la formación de ideas sobre el poder, la justicia y el orden en todo el mundo antiguo. La simbología y los atributos del dios. Los símbolos y atributos asociados con este dios eran elementos fundamentales que reflejaban su naturaleza y sus poderes. Estos signos no solo servían para identificarlo, sino también para recordar a sus seguidores las cualidades divinas que encarnaba. A lo largo de los siglos,
Los sumerios y las civilizaciones que heredaron su culto desarrollaron una rica simbología en torno a su figura, cada detalle cuidadosamente pensado para transmitir aspectos específicos de su poder, su sabiduría y su autoridad sobre el universo. Uno de los atributos más prominentes de este dios era su cetro, un símbolo universal de poder y liderazgo. En las representaciones artísticas de la época, el dios era mostrado sosteniendo un cetro en una mano, lo que indicaba su posición de autoridad suprema sobre la tierra y el cielo. Este cetro, a menudo decorado con grabados y piedras preciosas, era visto como una extensión de su voluntad, un instrumento a través del cual podía imponer orden y justicia en el mundo. En los rituales, el cetro también se utilizaba como una herramienta sagrada, representando la conexión entre el dios y sus sacerdotes, quienes lo sostenían como un canal de su poder divino. Además del cetro, otro de los atributos distintivos de este dios era su trono elevado, que simbolizaba su estatus supremo sobre todas las demás deidades y seres mortales. Su trono estaba situado en el lugar más alto del templo o zigurat, lo que indicaba que su dominio abarcaba todas las dimensiones del universo, desde el mundo subterráneo hasta los cielos. En la iconografía mesopotámica, su trono estaba adornado con grabados de escenas cósmicas y figuras míticas, destacando su papel como guardián del orden cósmico. Sentarse en un trono alto también tenía un significado simbólico. Representaba la capacidad del dios de ver todo lo que sucedía en el mundo y de juzgar con imparcialidad y justicia. La corona era otro símbolo de gran importancia. En las esculturas y relieves antiguos, el dios a menudo aparece con una corona elaborada, adornada con cuernos o puntas que simbolizaban su estatus divino y su poder sobrenatural. En la cultura sumeria y babilónica, los cuernos eran símbolos de poder y conexión con las fuerzas de la naturaleza, por lo que la corona con cuernos no solo señalaba su rango, sino también su capacidad de controlar los elementos naturales. Para los fieles, la corona del dios era una representación tangible de su rol como soberano del mundo y como figura protectora, que cuidaba de su bienestar. Un elemento distintivo más era el orbe o esfera que el dios a veces sostenía en sus representaciones. Este orbe simbolizaba el universo o el mundo, indicando que el dios tenía el poder de manejar y proteger toda la creación. En algunas interpretaciones, el orbe también representaba el sol, un símbolo de vida y de iluminación, reforzando la idea de que el dios era una fuente de sabiduría y guía para la humanidad. Al sostener el orbe, el dios era visto como un guardián del cosmos, con el poder de mantener el equilibrio y la armonía en todas las cosas. Además, el dios era frecuentemente acompañado de animales simbólicos, como el león o el toro, que representaban la fuerza, el valor y la tenacidad. Estos animales eran considerados sagrados y asociados con él, simbolizando las cualidades de dominio y protección que el dios encarnaba. Los sacerdotes solían incorporar imágenes de estos animales en las decoraciones de los templos y en las vestiduras ceremoniales, lo que enfatizaba la conexión entre el dios y la naturaleza, así como su capacidad de imponer su voluntad sobre los seres vivos. Los animales también recordaban a los fieles que el dios estaba presente en cada aspecto de la vida y la naturaleza, protegiendo y guiando a su pueblo. Otra característica simbólica notable era el aura o resplandor divino que rodeaba al dios en las representaciones artísticas. Este resplandor, a menudo descrito como un fuego o una luz intensa, indicaba su santidad y su diferencia esencial con respecto a los mortales. Era una señal de su naturaleza divina e inalcanzable, y recordaba a los devotos que, aunque el dios cuidaba de ellos, también era una fuerza poderosa y temible, digna de respeto y reverencia. Esta aura se representaba en muchos relieves y esculturas,
rodeando la figura del dios y destacándolo de los demás personajes, que a menudo aparecían en posiciones de sumisión o adoración. En conclusión, los símbolos y atributos de este dios no solo lo definían como una deidad poderosa, sino que también transmitían los valores y creencias fundamentales de las culturas que lo veneraban. Cada símbolo tenía un propósito específico, reforzando la idea de que este dios era más que una figura abstracta. Era una presencia activa y protectora en la vida de los fieles, un guardián del orden y la justicia, y una manifestación del poder y la sabiduría divina en la tierra. Estos atributos, cuidadosamente preservados y transmitidos a través de generaciones, ayudaron a cimentar su lugar en la historia y a garantizar que su influencia perdurara a lo largo de los siglos. ¿Por qué su imagen sigue siendo relevante hoy en día? La relevancia de este dios en el mundo moderno es un fenómeno fascinante que revela el poder duradero de los mitos antiguos y la sabiduría universal contenida en ellos. Aunque vivimos en una época de avances tecnológicos y conocimiento científico, la figura de este dios sigue cautivando la imaginación de las personas y su mensaje resuena con temas que son tan importantes hoy como lo fueron hace miles de años. Su figura no solo representa el poder y el orden, sino también los valores eternos de justicia, sabiduría y conexión con el universo que continúan siendo pilares de nuestras sociedades actuales. Uno de los principales motivos de su relevancia es que este dios simboliza el orden en medio del caos. En una época en la que el mundo enfrenta desafíos complejos, como el cambio climático, las tensiones políticas y las crisis económicas, la figura de un dios que establece el equilibrio y mantiene la armonía sigue siendo profundamente inspiradora. Las personas buscan consuelo en la idea de que hay fuerzas o principios superiores que pueden restaurar el orden, cuando parece que el mundo está cayendo en el descontrol. Así, la imagen de este dios actúa como un recordatorio de la importancia de buscar la estabilidad, la justicia y la armonía, incluso en tiempos difíciles. Además, este dios representa la relación entre la humanidad y la naturaleza, un tema que ha cobrado gran importancia en la era moderna. En las antiguas culturas mesopotámicas, este dios era visto como el protector de la tierra y el guardián de los ciclos naturales. En nuestros días, cuando la humanidad se enfrenta a las consecuencias de la explotación desmedida de los recursos naturales, su figura nos recuerda la necesidad de respetar y preservar el medio ambiente. Los mitos en los que este dios controlaba los elementos y castigaba a quienes dañaban la naturaleza son una advertencia que sigue siendo relevante hoy, especialmente en el contexto de los problemas ambientales actuales. Este dios también es una representación de la justicia, un valor universal que es tan importante en el presente como lo fue en la antigüedad. Los mitos antiguos describen a este dios como un juez imparcial, que castigaba a los malvados y protegía a los inocentes. En un mundo donde la injusticia y la desigualdad son problemas prevalentes, la imagen de un ser divino que actúa con equidad y que defiende a los débiles proporciona un modelo ético que muchos aspiran a seguir. Nos recuerda que el poder debe ser usado para el bien común y que quienes tienen autoridad deben actuar de manera justa y compasiva. Además, la figura de este dios representa la sabiduría, otro valor que nunca ha perdido su importancia. En un tiempo en el que la información es abundante pero la verdadera sabiduría a veces parece escasa, la imagen de un dios que encarna el conocimiento profundo y el entendimiento de los secretos del universo sigue siendo altamente significativa. Este dios era venerado no solo como un ser poderoso, sino también como un guía que transmitía conocimientos a la humanidad, enseñándoles sobre los ciclos de la vida, los misterios de la naturaleza y las leyes del cosmos. La búsqueda de sabiduría y la conexión con el conocimiento antiguo son temas que continúan fascinando a las personas hoy en día.
la capacidad de este Dios para representar tanto el poder destructivo como la capacidad de crear es otro aspecto que lo hace relevante en la era moderna. Las antiguas historias lo describen como un Dios que podía traer tormentas y terremotos, pero que también era responsable de la fertilidad de la tierra y del crecimiento de las cosechas. Esta dualidad es una lección importante en nuestros tiempos. Nos recuerda que el poder puede ser constructivo o destructivo, dependiendo de cómo se use. Este mensaje resuena particularmente en el contexto de las tecnologías modernas y las fuerzas globales, que tienen el potencial de beneficiar o dañar al planeta. Otro aspecto de su relevancia moderna es la conexión entre lo divino y lo humano. Aunque este Dios era considerado una figura todopoderosa, también era un protector de la humanidad, un ser que se preocupaba por el bienestar de su pueblo. Esta cercanía entre lo humano y lo divino sigue siendo un tema importante en las religiones y las filosofías contemporáneas. La idea de que lo sagrado puede estar al alcance de lo humano y que existe un poder superior que vela por la humanidad proporciona un sentido de seguridad y esperanza a muchas personas en la actualidad. Finalmente, la imagen de este Dios sigue siendo relevante porque encarna la búsqueda de trascendencia y sentido que caracteriza a la humanidad. Aunque hemos avanzado mucho en términos de conocimiento y tecnología, las preguntas fundamentales sobre el propósito de la vida y nuestro lugar en el universo siguen siendo tan válidas hoy como en la antigüedad. La figura de un Dios que representa el orden cósmico y la conexión con lo eterno ofrece una fuente de inspiración para quienes buscan un propósito superior en sus vidas. En resumen, la figura de este Dios ha perdurado no solo por su poder, sino porque representa valores y principios que son atemporales. La justicia, la sabiduría. El respeto por la naturaleza y la búsqueda de equilibrio son temas que continúan siendo esenciales para la humanidad. Así, la relevancia de este Dios en la actualidad refleja nuestra conexión con el pasado y nuestra continua aspiración de encontrar armonía y sentido en el mundo que nos rodea. Reflejo en la cultura moderna. La figura de este Dios no solo permanece en los textos antiguos y los estudios académicos, su influencia ha llegado hasta la cultura moderna, donde sigue siendo una inspiración en el arte, la literatura, el cine y otros medios. Aunque muchas personas quizás no reconozcan directamente su nombre o su origen, los atributos y símbolos asociados con él se manifiestan en múltiples representaciones contemporáneas, conectando inconscientemente a las generaciones actuales con esta antigua deidad. En la literatura moderna, la figura de un Dios que encarna tanto la justicia como el poder, que protege a la humanidad y mantiene el orden, aparece en personajes de ficción que asumen roles similares. Escritores de fantasía, como J.R.R. Tolkien y George R.R. Martin, han creado personajes y mundos inspirados en mitologías antiguas, donde existen deidades poderosas y guardianes que mantienen el equilibrio cósmico. Aunque los nombres y contextos cambian, la esencia de estos personajes sigue evocando los valores de justicia, poder y conexión con la naturaleza que caracterizan al dios mesopotámico. Este tipo de literatura inspira a los lectores a reflexionar sobre temas universales y morales, que han sido parte de la humanidad desde los primeros tiempos. El cine, un medio cultural altamente visual y simbólico, también ha encontrado en los mitos antiguos una fuente inagotable de inspiración. Películas como El Señor de los Anillos, Furia de Titanes y Dioses de Egipto han presentado personajes basados en deidades antiguas, incluyendo arquetipos que reflejan el poder y la sabiduría de dioses como el de la antigua Mesopotamia. Los directores y guionistas suelen retomar estos arquetipos para desarrollar tramas que exploren la lucha entre el bien y el mal, la justicia y la venganza, temas que forman parte de las historias de esta deidad antigua. A través del cine, la figura de este dios llega a una audiencia global, trascendiendo las barreras del tiempo y el espacio. La industria de los videojuegos también ha contribuido a mantener viva la imagen de este dios en la cultura moderna,
Juegos como God of War, Assassin's Creed y Smite han incluido personajes y tramas basadas en mitologías antiguas, permitiendo a los jugadores interactuar con figuras inspiradas en dioses antiguos. Estos juegos no solo entretienen, sino que también educan, al exponer a las nuevas generaciones a los mitos y leyendas de civilizaciones pasadas. A través de la interacción, los jugadores pueden experimentar y explorar los valores, las historias y los simbolismos de figuras como este dios mesopotámico, acercándolos a una dimensión cultural que de otro modo podría parecer distante y abstracta. En el arte visual, la figura de este dios ha inspirado a numerosos artistas contemporáneos, quienes reinterpretan su imagen en pinturas, esculturas e ilustraciones digitales. Algunos artistas exploran la dualidad del dios como creador y destructor, representándolo en escenas dramáticas donde se destacan su poder y su conexión con la naturaleza. Otros prefieren enfocarse en los aspectos más espirituales y sabios de esta deidad, retratándolo como un guía para la humanidad. Estas obras no solo embellecen las galerías y las redes sociales, sino que también invitan a los espectadores a reflexionar sobre el papel de los dioses antiguos en nuestra cultura y la importancia de preservar sus enseñanzas. La música también ha sido un vehículo para expresar la influencia de los dioses antiguos en la sociedad moderna. Bandas de diferentes géneros, desde el metal hasta la música electrónica, han lanzado canciones y álbumes inspirados en mitologías antiguas. A través de sus letras y sonidos, los músicos rinden homenaje a figuras como este dios mesopotámico, explorando temas de poder, inmortalidad y misterio. Estas canciones se convierten en himnos modernos que reinterpretan los mitos antiguos para una audiencia que busca conectar con algo trascendental. Incluso en la moda, la estética inspirada en los símbolos y atributos de este dios ha encontrado un lugar. Diseñadores y marcas han incorporado elementos de la mitología antigua en sus colecciones, utilizando colores, patrones y motivos que recuerdan a los templos y representaciones artísticas de Mesopotamia. Los atuendos inspirados en estos temas se convierten en un puente entre el pasado y el presente, permitiendo a las personas expresar su conexión con la historia y la cultura de la humanidad. Por último, la popularización de los estudios sobre civilizaciones antiguas y mitología en documentales y programas de televisión ha contribuido a un renacimiento del interés por figuras como este dios. A través de documentales y series de historia, las personas pueden aprender sobre su papel en las antiguas culturas y su impacto en la sociedad moderna. Programas como Los secretos de las civilizaciones antiguas o Mitos y leyendas del mundo exploran estas figuras con profundidad, despertando la curiosidad del público por conocer más sobre los mitos que han moldeado nuestras culturas. En conclusión, la figura de este dios sigue viva en la cultura moderna a través de múltiples formas de expresión. Su influencia se siente en la literatura, el cine, los videojuegos, el arte, la música, la moda y los medios de comunicación. A través de estas expresiones, las generaciones actuales pueden conectar con los valores y las historias que rodean a este dios, manteniendo viva su presencia y asegurando que su legado siga resonando en el mundo contemporáneo. Importancia de su historia para nosotros hoy. La historia de este dios antiguo no solo es una fascinante narración del pasado, sino también una fuente de lecciones y valores que siguen siendo profundamente significativos en el mundo actual. Su legado nos ofrece una ventana a la manera en que las primeras civilizaciones entendían el mundo, desarrollaban sus valores y se conectaban con las fuerzas naturales y espirituales que los rodeaban. Conocer la historia de este dios es una manera de recordar que, aunque la tecnología y las sociedades han cambiado, muchas de las preguntas fundamentales sobre la vida, la justicia y el orden en el universo siguen siendo las mismas. Una de las principales enseñanzas de su historia es el concepto de equilibrio y armonía. En los mitos antiguos,
Este dios a menudo intervenía para restaurar el orden y establecer la paz cuando las fuerzas del caos amenazaban con destruir la armonía del mundo. Este valor es relevante hoy en día, en un contexto en el que la humanidad enfrenta desafíos ambientales y sociales que ponen en riesgo el equilibrio de la naturaleza y las relaciones humanas. Nos recuerda la importancia de respetar y cuidar nuestro entorno, así como de actuar con responsabilidad para evitar la destrucción de nuestro planeta. Otro aspecto de su historia que sigue siendo valioso es el sentido de justicia y protección hacia los más vulnerables. Los relatos lo presentan como un Dios justo que defendía a los inocentes y castigaba a aquellos que abusaban de su poder. En la sociedad contemporánea, donde la justicia social es una preocupación global, la imagen de un Dios que lucha por la equidad y que protege a los más débiles es inspiradora y relevante. Nos alienta a reflexionar sobre el papel de la justicia en nuestras vidas y a esforzarnos por construir un mundo en el que todas las personas tengan acceso a los mismos derechos y oportunidades. Además, la figura de este Dios representa el valor de la sabiduría y el conocimiento. En una época en la que la información está al alcance de un clic, pero la verdadera comprensión y la sabiduría a menudo son difíciles de encontrar. Su historia nos recuerda que el conocimiento no solo debe ser acumulado, sino también usado con responsabilidad. Los mitos cuentan que este Dios compartió su conocimiento con la humanidad para ayudarlos a mejorar su vida y a prosperar como sociedad, lo que refuerza la importancia de utilizar el conocimiento para el bien común y no solo para el beneficio personal. La historia de este Dios también destaca la resiliencia y la capacidad de superación en tiempos de adversidad. A través de los mitos, se muestra cómo este Dios se enfrentó y superó pruebas difíciles, ya sea luchando contra monstruos del caos o enfrentando fuerzas que amenazaban el equilibrio del mundo. Este mensaje es especialmente valioso en el contexto actual, donde las personas se enfrentan desafíos personales, económicos y sociales. La resiliencia del Dios nos enseña que, a pesar de las dificultades, es posible encontrar la fortaleza para seguir adelante y superar los obstáculos. Además, su historia nos invita a reflexionar sobre el valor de la trascendencia y la conexión espiritual. En las culturas antiguas, este Dios era visto no solo como una figura poderosa, sino también como un vínculo entre el mundo humano y lo divino. Hoy en día, cuando muchas personas buscan un propósito o sentido en sus vidas, su historia ofrece una perspectiva espiritual que conecta la vida cotidiana con algo más grande y trascendental. Nos recuerda que, aunque nuestros logros materiales son importantes, también es esencial cultivar nuestra vida interior y buscar una conexión con el universo y el sentido profundo de nuestra existencia. Otro aspecto de su historia que es relevante en la actualidad es la importancia de la comunidad y el bien común. En los relatos antiguos, este Dios protegía y guiaba no solo a individuos, sino a pueblos enteros, fomentando el respeto y la cooperación entre las personas. En la era moderna, donde a veces prevalece la individualidad sobre el interés colectivo, la historia de este Dios nos recuerda que el bienestar común es esencial para construir una sociedad más justa y equilibrada. Su historia inspira a trabajar juntos y a poner el bien de la comunidad por encima de los intereses personales. Finalmente, la historia de este Dios tiene un valor simbólico que trasciende su contexto original y se convierte en una metáfora de los valores universales. Su legado representa los ideales de poder, justicia, sabiduría y equilibrio que son aspiraciones humanas atemporales. Al estudiar y recordar su historia, encontramos en ella un espejo que refleja nuestras propias aspiraciones y desafíos, y nos permite conectar con un pasado remoto que aún ilumina nuestro camino en el presente. En conclusión, la historia de este Dios antiguo no es solo un relato del pasado, sino una fuente de sabiduría y reflexión para el mundo moderno. Nos enseña a valorar la justicia,
a actuar con responsabilidad, a buscar el equilibrio en nuestra relación con la naturaleza y a encontrar sentido en nuestras vidas. Su figura perdura como un símbolo de los valores que han guiado a la humanidad durante milenios, y su mensaje sigue siendo relevante para quienes buscan construir un mundo más justo, sabio y armonioso. Conclusión: la figura de este dios antiguo representa mucho más que un vestigio de tiempos pasados. Es un símbolo de los valores universales que han guiado a la humanidad a lo largo de los siglos. Su historia nos enseña sobre la importancia de la justicia, la sabiduría, el equilibrio y el respeto hacia la naturaleza. Aunque las civilizaciones han cambiado, los desafíos y aspiraciones humanas siguen siendo en esencia los mismos. Y la presencia de este Dios en nuestra memoria cultural nos recuerda que los principios fundamentales son eternos. Al reflexionar sobre su legado, encontramos en él una fuente de inspiración para construir un mundo mejor, uno que respete tanto a las personas como al entorno que nos rodea. Así, la historia de este Dios sigue viva, iluminando nuestro camino hacia un futuro donde los valores ancestrales y la modernidad puedan coexistir en armonía.